Estimados estudiantes del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días. Esta semana nos toca trabajar la segunda parte de lo que viene a ser genética, donde vamos a tocar la parte de la herencia no mendeliana. Muy bien, entonces empezamos con nuestro trabajo el día de hoy y empecemos a trabajar justamente con la herencia no mendeliana. Dentro de esta herencia no mendeliana, pues encontraremos la denominada dominancia incompleta o herencia intermedia. Esta dominancia incompleta o herencia intermedia es aquella en la cual ninguno de los dos genes domina totalmente. Por ejemplo, si tengo una flor roja y una flor blanca, al combinarse vemos que ambos van a ser dominantes, pero se da el resultado que sus descendientes van a ser un intermedio. En este caso, pues saldría un rosado, donde ya no va a ser ni rojo, no va a ser blanco. Es justamente que como los descendientes de este, pues sale intermedio, un rosado, se denomina herencia intermedia y se le denomina dominancia incompleta porque no se ha manifestado ni el rojo del dominante rojo ni el blanco del dominante blanco, saliendo pues el intermedio. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si en este caso todos los descendientes van a salir rosados? Esa es la generación F1. Ahora combinamos a dos organismos de la generación F1, o sea, dos rosados. Al combinar dos rosados, pues los descendientes nos saldrían rojo, rosado y blanco, ¿no? Un cuarto rojo, un medio rosado y un cuarto blanco. No, veamos a continuación aquí también, donde podemos ver justamente qué pasa si, por ejemplo, yo combino a un rojo con un blanco, pues todos los descendientes me salieron rosados, ¿de acuerdo? Y si es que yo combino a dos rosados, pues me sale un blanco, dos rosados y un rojo. ¿Y qué pasaría si combino yo a un rosado con un blanco? Pues me saldrían los descendientes rosados y blancos, 50-50%, ¿no? Y si es que combinara yo un rosado con un rojo, pues me saldría 50% rosado y 50% un rojo, ¿correcto? Dominancia incompleta o herencia intermedia. Ahora pasamos a la denominada codominancia. Cuando hablamos de la codominancia, es un tipo de herencia en la que se expresa el par de alelos por igual. No hay recesivos. El fenotipo que resulta es de tipo mosaico, como por ejemplo manchado, podríamos decir, y aquí vemos justamente este claro ejemplo. Aquí podríamos decir que tanto el amarillo y el rojo que han servido han sido los progenitores, ambos eran dominantes. Y al combinarse, pues nos ha salido como resultado un descendiente que tiene los dos o las dos manifestaciones, ¿no? Eso se le denomina codominancia. Un amarillo manchado de rojo. ¿Correcto? Entonces, codominancia. A ver, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de la herencia ligada al sexo. Vamos a ejemplificar con dos casos, ¿ya? Lo que viene a ser el daltonismo, que es la incapacidad para poder distinguir los colores rojos y verdes, y está regido por un gen ginándrico. Cuando hablamos del gen ginándrico nos estamos refiriendo a un gen que se encuentra dentro del cromosoma X proveniente de la mujer, ¿de acuerdo? Entonces no te olvides, y nos dice que es recesivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como tú sabes, el varón es XY, mientras que la mujer es XX. Te explico. En este caso, por ejemplo, vemos este de color rojo, diríamos que tiene el gen recesivo del daltonismo. Y en ese caso, pues su otro cromosoma X de la mujer, pues tiene un gen dominante para la visión normal. Y como en este caso, pues tanto X con la visión normal y X con la visión del daltonismo, pues en este caso en la mujer no se ve afectada porque el dominante, que es la visión normal, predomina sobre el recesivo, que sería el daltonismo, y por ende la mujer habitualmente no suele sufrir de daltonismo, solo llega a ser una portadora de este gen. Entonces, esta mujer sería portadora, la madre portadora. Ahora, los hombres en este caso, pues habitualmente solo tenemos un cromosoma X y el otro es Y. Pero da la casualidad que en el cromosoma X está para la visión normal, el gen para la visión normal, y por lo tanto en Y no hay ningún gen que nos permita tener esa visión normal. Entonces, en este caso, da la casualidad. ¿Qué pasa si se une una madre portadora con un padre sano? Pues empiezan a combinarse sus genes. A ver, este X de la madre con el X del padre sale XX con la visión normal, pues una hija completamente sana, no afectada. X
sano de la madre con la visión normal, con Y del padre, pues sale XY, un hijo no afectado, normal. Pero ahora sí empezamos a combinar con el cromosoma que justamente tiene el gen del daltonismo. Acá, X del padre sano con X del daltonismo de la madre, XX, pues en este caso la hija no va a salir daltónica, va a tener el gen portador, ¿no? Recesivo, porque aquí en X azul hay pues el gen de la vista normal dominante, le gana al gen recesivo, la hija no va a tener daltonismo, pero sí va a ser portadora. Pero aquí en el caso del hijo sí se complica, ¿no? Porque como el hijo ahora tiene el cromosoma X, que tiene el gen del daltonismo, y el cromosoma Y, pues en Y no hay ningún gen de la vista normal, entonces el único gen que tendría este para poder tener una visión sería pues el del X que está con el daltonismo, por lo tanto el hijo aquí se ve afectado y ya sufre del daltonismo, ¿no? Entonces el descendiente varón es el que se va a ver más afectado. Entonces, en este caso, pues nos da como resultado un hijo daltónico. Entonces, aquí de la combinación de una mujer portadora con un hombre sano, nos ha salido una proporción de un cuarto hija sana, un cuarto hijo sano, un cuarto hija portadora y un cuarto hijos daltónicos, ¿no? Entonces, podríamos decir un cuarto de daltonismo, un cuarto de portadora y 2 hijos sanos. Pero ¿qué pasaría si combinamos nosotros en este caso, pues, un hombre daltónico con una mujer portadora? Miren, acá la situación ya se complica un poco más. Entonces separamos acá los genes de la mujer portadora. XD, que es D es el daltonismo, ¿no? Recesivo, este X tiene visión normal. Y para el varón, pues, el daltónico X con D, porque tiene el daltonismo y Y normal, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a combinar XD sería un caso donde nos daría como resultado, como en este caso recesivo, sería la única forma que se manifiesta el daltonismo y nos saldría una hija daltónica. Correcto. Por este otro lado, el X con el daltonismo con el Y, pues nos sale un hijo daltónico. X sano con XD, una mujer portadora, ¿no? No sufre del daltonismo, pero es portadora. Y X sano con el Y, pues nos sale un varón normal. Entonces, ¿cuál sería su proporción? Pues tendríamos que la mitad son daltónicos, tanto varón y mujer, y la mitad son sanos. Dentro de ellos, un cuarto sería una portadora. Y de igual forma funciona el caso de la hemofilia. En este caso de la hemofilia, pues también es igualito, es una dificultad para la coagulación sanguínea, se transmite por un gen ginándrico recesivo también, igualito que el daltonismo, tiene el mismo funcionamiento, ¿no? Y aquí vemos casos, pues por ejemplo, ¿qué pasa si se combina un hombre sano con una mujer portadora? Pues va a salir una hija sana, un hijo enfermo de hemofilia, una hija portadora y un hijo sano. ¿Qué pasa si una mujer sana con un hombre hemofílico? Pues todos los hijos van a salir sanos, salvo que las mujeres serán portadoras de la hemofilia, como podemos observar. Y si es que se combina un hombre hemofílico con una mujer portadora, pues lamentablemente en este caso sale una hija hemofílica, un hijo varón hemofílico, una hija portadora y un hijo varón sano. ¿De acuerdo? Entonces esas serían las formas de combinación en lo que viene a ser el caso de la hemofilia. Pasamos a hablar de lo que vienen a ser las mutaciones. Las mutaciones dice que son cambios de la información genética que se manifiesta en la modificación de un rasgo hereditario y se transmite a la descendencia. Producido por radiaciones o sustancias químicas. Pueden haber dos clases de mutación. La mutación puntual o molecular que ocurre directamente en el ADN o la mutación cromosómica que puede afectar en el número de cromosomas o inclusive en la estructura del cromosoma. Por ejemplo, veamos acá. Por algún tipo de radiación o sustancia química, por ejemplo, el ADN normal primero era guanina, adenina y su complemento era citosina, timina. De este, pues, el ARN puede recoger la información guanina, adenina y esto sirve para poder producir un aminoácido como el ácido glutamático. Pero si es que esto se altera y, por ejemplo, cambia esta base nitrogenada, ahora es guanina, timina, adenina, ahora sería citosina, adenina, timina, el ARN que recoge la información sería guanina, uracilo, adenina, y ya no se produciría ácido glutamático, sino se produciría valina, que es un aminoácido completamente distinto, y gracias a esto ya se podría producir una proteína completamente distinta, haciendo que algún rasgo de la persona pueda variar o cambiar. Entonces, esto pues sería una mutación a nivel del ADN.
Pero también existen las mutaciones a nivel cromosómico. Por ejemplo, vemos aquí la cantidad normal de cromosomas en un ser humano deberían de ser 46 y la forma correcta y adecuada de mencionarlo debería de ser 23 pares. Pero da la casualidad que en este caso, en el par 21, pues ya no solamente hay un par, o sea, no hay dos, sino se ha formado un trío. Y esto pues ha ocurrido debido al aumento de número de cromosomas. Ahora esta persona ya no tiene 46, sino tiene 47 cromosomas. Se ha producido un proceso de mutación y en este caso estaría produciendo una enfermedad denominada trisonomía en el par 21, también conocido como síndrome de Down, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ves? Entonces ahí sería una mutación cromosómica a nivel numérico. Y cuando hablamos a nivel estructural, pues muchas veces, miren, este sería un cromosoma normal, tiene segmentos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Estos segmentos son los denominados locus, donde se encuentran los genes, ¿no? Y una delección podría ser que aquí se retiró o se fue un locus, ¿ves? Se perdió un gen. En este caso, el locus D que contenía el gen D. ¿No? Y ese, por ejemplo, se podría pues incorporar al otro cromosoma, al cromosoma homólogo. Y ahora, por ejemplo, este tendría ya no A, B, C, D, E, F, G, H, I, sino DD, o sea, doble gen o doble locus también para un mismo tipo de gen. Entonces acá ya se estaría produciendo una alteración en la estructura del cromosoma, ¿no? O también se podría producir una inversión, donde la estructura normal es A, B, C, D, E, F, G, pero miren acá, H y G, pues se han puesto en la parte del medio generando una inversión, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería un tipo de mutación a nivel cromosómico del tipo estructural. También podemos ver acá justamente, ¿no? Igualito cómo podría, por ejemplo, insertarse, no hay una duplicación de material. Por ejemplo, un cromosoma normal A, B, C, D, E, F, G, y este pues inclusive ha adquirido una porción más de DFG, ¿no? Generando procesos de mutación. Entonces, esto también sería una mutación a nivel estructural. Y justamente de acá también pues producen lo que son las mutaciones o las aberraciones genéticas denominadas, por ejemplo, enfermedades del tipo sexuales, en este caso se llaman aberraciones genéticas en los cromosomas sexuales, que vienen a ser el cromosoma X y cromosoma Y. En este caso, por ejemplo, podemos observar que en el proceso de la meiosis lo normal debería de ser que un óvulo, ¿no? En este caso, pues sería un ovocito 1, se divida pues en dos ovocitos 2 que tengan la mitad del material genético. O sea, este debería tener X para un lado, X para el otro lado. Pero ocurre esta alteración genética y uno de los ovocitos se lleva pues doble información genética, XX, y el otro queda vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando ese ovocito XX se junta con un espermatozoide X? Pues se produce el síndrome del triple X, denominado también síndrome de TX, conocido como superhembra. ¿Qué pasa si ese óvulo que no tiene cromosoma X se junta con un Y varón, o perdón, con un espermatozoide Y? Se produce 0Y y en este caso pues se da una muerte embrionaria, no se desarrolla. ¿Qué pasa si un óvulo, en este caso XX, se junta con un espermatozoide Y? Pues se produce el XXY, síndrome de Klinefelter. Y si es que el óvulo que no tiene X se junta con un espermatozoide X, se produciría X0, que se produce el síndrome de Turner, que ya vamos a ir viendo cada uno de sus rasgos y características más adelante. ¿Qué pasa si en este caso, por ejemplo, para producir espermatozoides, pues el espermatogonio, ¿no? Se divide y al dividirse, pues todo su material genético se va a un solo espermatozoide y el otro queda vacío. Pues tendríamos que este espermatozoide XY va ahora a ser XXY, produciendo síndrome de Klinefelter. Y el X vacío con un X, pues X0 produciendo síndrome de Turner. ¿Qué pasa si en este caso pues hay un ovocito que va a producir es YY y va a producir en este caso pues un espermatozoide YY y un espermatozoide vacío? YYX produciría pues el XYY, también conocido como polisomía Y, XYY, en este caso también conocido como síndrome del supermacho, y el vacío con el X pues generaría X0 dando origen otra vez al síndrome de Turner. Ya vamos a ver cada una de las características de esas aberraciones cromosómicas sexuales.
Primero vamos a empezar con las aberraciones cromosómicas somáticas. Bueno, en este caso sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Del par 21, o perdón, del par 1 hasta el par 22, todos son somáticos, o sea, determinan características de nuestra estructura, de nuestro cuerpo. Mientras que el par 23 es el único par sexual y este determina el sexo del individuo, ya sea varón o mujer, varón XY, mujer XX. Correcto. ¿Cómo se dan estas aberraciones cromosómicas somáticas? Pues bueno, tendríamos un ejemplo, el síndrome de Down, también conocido como mongolismo, que es una trisomía en el par 21. En vez de que se hayan apareado par 1, par 2, par 3, par 4, así sucesivamente, en el par 21, en vez de haber 2, hay 3. Entonces, esta persona ya no tiene 46, sino 47 cromosomas. Las características de esta enfermedad, pues, es del defecto del sistema nervioso central, produciéndose un retraso mental en el individuo, malformaciones múltiples como rostro mongólico, nariz aplanada, boca constantemente abierta porque la lengua es demasiado voluminosa, párpados rasgados, baja tonicidad muscular, o sea, son meos blanditos, fofos, ¿no? O sea, no tienen dureza muscular. En el caso del síndrome de Edwards, dice que es una trisonomía, pero ya no en el par 21, sino en el par 18. De igual manera, pues este individuo ya no tiene 46, sino 47. En el par 18, en vez de haber un par, pues hay un trío, ¿cierto? Pues esta persona que tiene el síndrome de Edwards tiene retraso mental, sufre de hipertensión y tiene orejas puntiagudas como las del duende. El síndrome de Patau, trisonomía en el par 13, también 47 cromosomas, pues hay malformaciones múltiples en la cabeza pequeña, ojos pequeños o inclusive ausentes, labio leporino, paladar hendido, malformaciones mentales. En este caso, el síndrome de Patau también origina a los niños cíclopes con un solo ojo y habitualmente tienen un retraso mental profundo y la muerte se da poco después del nacimiento. Los pobres niños que tienen este síndrome no llegan a vivir demasiado tiempo. Luego tenemos el síndrome de Creudy-Chat, también conocido como síndrome de Lejeune. Este ya no es una trisonomía, sino es una monosomía. ¿Y qué se refiere a la monosomía? A diferencia que en la trisomía, pues en un par deberían haber, en vez de haber dos, hay tres. En este caso, en la monosomía, pues se queda solo, ya no hay un par, sino un solo cromosoma. Y este caso, por ejemplo, este síndrome de Lejeune ocurre en el 5, en el par 5. En vez de que hayan dos cromosomas en el par 5, pues se queda solito uno y eso se le llama monosomía del par 5. El niño llora semejante al maullido del gato, tiene múltiples malformaciones y pues sufre de retraso mental. Esas serían las aberraciones cromosómicas somáticas. Luego vamos a hablar de las aberraciones cromosómicas sexuales. Por ejemplo, acá está el síndrome de Turner. En este caso, tú sabes que la mujer debería de ser 23 pares y el par 23XX. Pero en este caso, en el síndrome de Turner, en el par 23, se ha quedado solo una X, por eso se pone X0. Esta mujer ya no tiene los 46, sino solo 45 cromosomas. Se puede representar como 44 más X0, entonces 44 más X, 45 y 0, 45, o caso contrario, 45, X0. Tiene solo 45 cromosomas y el síndrome de Turner, monosomía sexual X, se le denomina así, pues la mujer presenta pliegues a la altura del cuello, o sea, un cuello muy abultado con pliegues, pequeña estatura, caracteres sexuales secundarios poco desarrollados, eso significa que no se desarrolla sus características sexuales femeninas, ovarios inmaduros, ya que no tiene menstruación, y no tiene un cuerpo de Barr. ¿Y qué cosa es este cuerpo de Barr? Este cuerpo de Barr es un cromosoma X. Como solo tiene uno, pues debería de tener dos cuerpos de Barr, y en este caso pues tiene la ausencia de un cuerpo de Barr, también conocido como cromosoma X, no te olvides. Pasamos al síndrome de Klinefelter. Se llama trisonomía sexual. En este caso, pues, el varón ahora, en vez de tener simplemente XY, que debería de ser lo normal, pues tiene un cromosoma X de más. O sea que en el par 23, en vez de haber un par, pues hay un trío, donde hay un cromosoma X de más. Se puede representar como 44 más XXY, total 47, o 47, XXY. ¿No? Esta persona, este varón que sufre el síndrome de Klinefelter, pues tiene testículos pequeños, glándulas mamarias grandes, se produce la ginecomastia, o se le crecen las glándulas mamarias, tendencia a una talla elevada y la obesidad, caracteres sexuales secundarios pocos desarrollados, es estéril ya que no hay espermatogénesis, no produce espermatozoides y habitualmente también tiene retraso mental. También vemos el síndrome del triple X, también conocido como el síndrome de la superhembra. En este caso, tú sabes que una mujer normal debería de ser XX, pero en este caso, pues ahora tiene un cromosoma X de más.
dando un total de 47 cromosomas. Se puede representar como 44 más XXX o caso contrario 47,XXX. En este caso, pues, hay una apariencia normal, son fértiles, pero presentan un leve retraso mental. Y el síndrome del duplo Y, también conocido como el síndrome del supermacho. En este caso, pues un varón normal es XY y en este caso, pues ahora es XY y un Y adicional. Podemos representarlo como 44XYY o 47,XYY, total 47 cromosomas. En este caso son extremadamente altos, presentan acné intenso y tienen tendencia criminal y son fértiles. En este caso, pues el exceso de producción de hormonas como la testosterona debido al doble cromosoma Y hace de que sean pues altamente violentos y es por eso que tienen tendencias criminales. ¿Sí? Esas serían las aberraciones cromosómicas sexuales. Ahora pasamos a hablar de lo que vienen a ser los grupos sanguíneos. En este caso, pues obviamente tenemos los grupos sanguíneos en el sistema A o B. No, está el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B y el grupo sanguíneo O, también conocido como grupo sanguíneo universal. Vamos a ver las posibles combinaciones. Tenemos que decir que el grupo sanguíneo A es dominante, el grupo sanguíneo B es dominante y el único recesivo es el grupo sanguíneo O. En este caso, si la madre te da un alelo A y el padre un alelo A, pues el genotipo del hijo es AA y su fenotipo saldría pues A, grupo sanguíneo A. Si el alelo de la madre es A y el alelo del padre es B, pues sale la combinación un AB y el grupo sanguíneo es AB. Si la madre es A, el padre es O, grupo universal. En este caso, pues el A es dominante, el O es recesivo, sale grupo sanguíneo A. Si la madre es B y el padre es A, pues sale AB, grupo sanguíneo AB. Si la madre es B y el padre es B, grupo sanguíneo B. Si la madre es B y el padre es grupo universal, pues sale grupo sanguíneo B. Y si es que la madre es universal y el padre es universal, sería el único caso donde el hijo también tendría grupo sanguíneo universal. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, pues acá también tenemos justamente todo esto, lo que viene a ser, ¿no? Y aquí mezclado con lo que es el sistema Regus, ¿no? Que es el RH, pues también se puede dar O positivo, negativo y así sucesivamente. Ahorita también lo vamos a explicar con respecto a lo que viene a ser este sistema. Pero vamos a nosotros acá a diferenciar, por ejemplo, dice cuál es la compatibilidad de los grupos sanguíneos, o sea, cómo podríamos donarnos nosotros. Bueno, pues de la siguiente manera. Por ejemplo, el donante universal viene a ser el O negativo. Él puede donar a todos, O negativo, O positivo, A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, AB negativo, AB positivo. Este es el donante universal. En cambio, el O positivo solo dona a los positivos, O positivo, A positivo, B positivo, AB positivo. ¿Vieron? El A negativo puede donar al A negativo, al A positivo, al AB negativo y al AB positivo, mientras que el A positivo solo puede donar al A positivo y al AB positivo. El B negativo podría donar al B negativo, al B positivo, al AB negativo y al AB positivo, mientras que el B positivo solo puede donar al B positivo y al AB positivo. El AB negativo puede donar al AB negativo y al AB positivo, mientras que el AB positivo solo podría donar al AB positivo. Entonces, esto sería, si tú sabes qué tipo de sangre tienes, ya sabes a quién puedes donar, y si tú quieres que sea receptor, ya sabes de quién puedes recibir sangre. ¿De acuerdo? El factor RH, en este caso, pues el factor RH depende de un antígeno, que también se denomina antígeno D. Si es que presentan el antígeno D, es RH positivo. Si no hay el antígeno D, es RH negativo. En este caso, el positivo es dominante sobre el negativo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué pasa si un padre RH positivo se combina con una madre RH positivo? Obviamente el hijo va a salir RH positivo. ¿Qué pasa si un padre RH positivo se combina con una madre RH negativo? El hijo va a salir positivo negativo, pero como el positivo es dominante, el hijo sería RH positivo. ¿Qué pasa si un padre RH negativo con una madre RH negativa se combinan? Pues el hijo también va a salir RH negativo. ¿Y qué pasa si es que sale pues la combinación de un RH negativo y una madre RH positivo híbrida, porque tiene positivo y negativo? Pues un hijo saldría RH positivo híbrido y el otro sería RH negativo, ¿no? En este caso, pues homocigote.
un padre híbrido y una madre híbrida. RH positivo híbrido, RH positivo híbrido. Pues nos puede salir un RH positivo homocigote, un RH positivo híbrido y un RH negativo homocigote. ¿Correcto? En este caso para las donaciones, ¿no? Acá también vemos, pues, padre positivo, madre positiva, ahí está, cómo se van a combinar todos los grupos sanguíneos que nos va a salir. Positivo con, en este caso, a ver, sería pues del padre, ¿no? Positivo, positivo, pues positivo, ¿no? Positivo con, a ver cómo está esto. Acá, positivo con negativo, va a ser positivo. A ver, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, 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 positivo y negativo, negativo. Es la única forma de que salga un negativo ya que es recesivo. Grupo sanguíneo, prueba de sangre. Bueno, pues acá ya sabes también, esto nos hace recordar la donación. Pues el universal puede donar a O, a B y a AB y solo puede recibir sangre de O. A puede donar a A y a B y puede recibir de A y universal. El B puede donar a B y a B y puede recibir de B y universal. El AB puede donar a AB y puede recibir de AB, de A, de B y de O. Y en el caso del factor RH, pues en este caso el RH positivo puede recibir del positivo y el negativo, y el RH negativo puede donar al positivo y el negativo y solo recibir del negativo. Entonces, eso sería pues con respecto a los grupos sanguíneos. Finalmente hemos terminado y nos vamos a nuestra práctica para poder desarrollarla. Dice, se denominan híbridos cuando son alelos iguales, los alelos son múltiples, se trata de alelos letales, existe codominancia, son alelos diferentes. Bueno, en este caso tendríamos que decir, a ver, un ratito, creo que esta práctica no está correcta. La práctica de ustedes empieza con otra pregunta, no hay ningún problema, inmediatamente lo corregimos. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con nuestro desarrollo de la práctica. Correcto. Bueno, habíamos terminado de hablar del factor RH, ahora sí, empezamos con nuestra práctica. Bueno, en este caso dice, en la planta, en maravilla peruana, los alelos que determinan el color de las flores rojo y blanco son de dominancia incompleta. ¿Qué proporción de la descendencia será blanca si se cruzan plantas rosadas con blancas? Bueno, en este caso, si cruzo una rosada con una blanca, mitad me va a salir rosado y mitad me va a salir blanco. Entonces diríamos que la proporción sería un medio. Alternativa A. Dice, cuando los alelos de un par genético se expresan y un fenotipo resultante ambas características, por ejemplo, un manchado sería, ¿no? Esto es la codominancia, alternativa B. El gen que ocasiona el daltonismo se localiza en el cromosoma X, ¿cierto? Entonces sería la alternativa D, en un brazo del cromosoma X. A ver, pasamos a la siguiente, la 4. La drosofia muscular se debe a un gen recesivo ligado al cromosoma X. Si un varón sano tiene hijos con una mujer portadora, bueno, esto es igual que la hemofilia, es igual que lo que viene a ser el daltonismo. Entonces, en este caso dice, si es que un varón sano tiene hijos con una mujer portadora, ¿cuál es la probabilidad de tener hijos con drosofia muscular? Bueno, en este caso diríamos que la posibilidad nos va a salir, pues en este caso, un hijo sana, una hija portadora y un hijo enfermo, entonces sería el 25%. Si un daltónico tiene hijos con una mujer portadora, en este caso estaríamos hablando pues del 5, ¿no? En este caso podríamos decir que la mitad de sus hijos van a ser daltónicos, porque nos va a salir un hijo sano, una hija portadora, una hija daltónica y un hijo daltónico. Entonces el 50% serían daltónicos. 6. Si cruzamos un heterocigote del grupo sanguíneo A con un heterocigote del grupo sanguíneo B, cuando te dicen heterocigote, entonces sería A0 y B0, ¿no?
¿Cuál es la probabilidad de que un hijo salga con grupo sanguíneo 0? Pues en este caso sería, pues, a ver, AB, ¿no? A0, B0 y 00. Entonces sería, pues, un cuarto, ¿no? Alternativa B. 7. Bueno, la 7 la dejamos para el otro porque ahí están sus alternativas. A ver, pasamos al 11. Dice, en la hemofilia las mujeres son portadoras porque el gen defectuoso y su alelo están, bueno, son heterocigotos, ¿no? Porque el gen defectuoso es recesivo y el otro es dominante, no el gen correcto. Entonces serían heterocigotos. No corresponde a la herencia ligada al sexo. En este caso, pues, se manifiesta en el cromosoma X, sí, el daltonismo, hemofilia, es recesivo, correcto, se presenta solo en mujeres, falso. Entonces, solo también los varones somos los principales afectados de la herencia ligada al sexo. Alternativa E. 13. Quisiera representar a varones daltónicos y mujeres portadoras de hemofilia. ¿Qué forma se tendría que hacer? Para un varón daltónico, XD, minúscula porque es recesivo, XDY, y la mujer, en este caso, pues, portadora de la hemofilia sería XH mayúscula porque el gen sano es, pues, dominante y la hemofilia H minúscula sería recesivo. La alternativa D sería en este caso. ¿De acuerdo? Luego pasamos al siguiente ejercicio, que en este caso sería, pues, el 7, ¿no? Que vamos a leerlo y resolvemos, dice. Si una mujer cuyo padre parece de hemofilia se casa con un varón normal, ¿cuál es la probabilidad que sus hijos sean hemofílicos? Bueno, si una mujer es hija de un padre hemofílico, obviamente se va a convertir en portadora. Entonces, una portadora con un hijo sano, la probabilidad de que puedan su hijo tener hemofilia sería un cuarto, el 25%, alternativa C. 8. Entre el cruce de la herencia codominante de la proporción fenotípica 1, 2, 1, el genotipo, ¿cómo saldrá? Bueno, en este caso, pues cuando es codominancia, los dos se manifiestan, entonces puede salir en este caso, pues 1, 2, 1, el fenotipo también tendría que ser 1, 2, 1, entonces sería la alternativa C. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos que en este caso tengo una planta amarilla y roja, A de amarillo y R de rojo. Entonces a sus hijos van a salir AR, 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 todos sus hijos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo cruzo a dos ARs? Pues uno me va a salir AA, el otro me va a salir AR, AR y otro me va a salir RR. Entonces hay proporción 1, 2, 1, ¿cierto? Sería pues amarillo, rojo o amarillo con manchas rojas y rojo. Entonces, sus genotipos van a salir igual, ¿no? Un amarillo, amarillo con manchas rojas y un rojo. Entonces, la alternativa C sería la respuesta correcta. 9. La ausencia del antígeno de, bueno, esto indica pues el RH negativo. Alternativa A. 10. Las enfermedades ligadas al sexo son transferidas de la siguiente generación por medio de gametos, habitualmente del cromosoma X. Alternativa B. 14. Un experimento se realiza el cruce de Drosophila melanogaster entre hembras de ojos blancos y machos de ojos rojos. ¿Cabría esperar el porcentaje de hembras con ojos blancos? Bueno, en este caso los ojos blancos son recesivos. ¿Ya? Y en este caso, pues al haber una hembra con ojos blancos, pues su cromosoma X va a ser blanco. R negativo. Por ejemplo, se representa con R, ¿ya? Entonces sería R minúscula. Y el macho, que tiene un cromosoma X, entonces va a ser R mayúscula porque tiene ojos rojos, es dominante. Entonces todas las mujeres va a salir R mayúscula, R minúscula, R mayúscula, R minúscula, entonces no habría ninguna posibilidad de que nazca alguna con ojos blancos, entonces la posibilidad sería 0, alternativa D. Pasamos a la siguiente, sería la 15. ¿Cuál sería el genotipo? Presenta adecuadamente una hipertricosis. Bueno, la hipertricosis, que es una enfermedad que aparece, pues, vellosidad en la oreja. Habitualmente, este es una de las pocas enfermedades ligadas al sexo que es transmitida en el cromosoma Y. Y en este caso, pues, la única que podría representar esta hipertricosis sería, pues, XY y HI, que sería la alternativa A. Y 16. La transmisión de un carácter de la progenitora a sus descendientes machos es típico de la herencia.
Bueno, en este caso es recesiva, pues, ¿no? Ya como la hemofilia, el daltonismo, etcétera. Y así hemos terminado con nuestra práctica. Muy bien, hemos terminado con la clase del día de hoy. Lo único que me quedaría suplicarles es que por favor, eh, la tarea es pues hacer un resumen de la clase del día de hoy en sus cuadernos y pueden hacerlo en cualquier tipo de organizador y resolver la autoevaluación. Bueno, los espero el día de hoy en nuestra clase de genética de la tarde, ¿no? De la clase del apoyo académico. Sería excelente que la mayoría de ustedes pueda entrar para poder resolver estos ejercicios, para resolverlos, ¿no? Ya con sus tableros de Paune, no hacerlo de una manera mucho más práctica. Así que, bueno, los espero el día de hoy en la tarde. Cuídense mucho y ya nos estamos viendo.